El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 1 de San Marcos, versos del 9 al 13. Por aquellos días Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo 40 días viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás, y los ángeles le servían. El pasado miércoles de ceniza, comenzó la estación de la Cuaresma. La Cuaresma abarca un periodo de 40 días que van desde el miércoles de ceniza hasta la Semana Santa. Y este periodo de 40 días tiene dos enfoques especiales. Uno es la instrucción de la fe cristiana y el otro es la práctica del arrepentimiento, la penitencia. El enfoque en la enseñanza de fe proviene de la costumbre que tiene la Iglesia de bautizar a los aspirantes el domingo de resurrección, lo que hace de los 40 días de la estación un periodo de intensa instrucción antes del bautismo. Pero para hablar de la práctica de la penitencia durante estos 40 días, tengo que aclarar algunas cuestiones primero. El miércoles de ceniza no es un día mágico en que la aplicación de cenizas en nuestra frente le añada algo a nuestra salvación. Al poner las cenizas y decir a los que las reciben: recuerda que eres polvo y al polvo has de volver, estamos solamente recordándoles que nuestra vida aquí en la tierra tiene un tiempo limitado. Y por lo tanto, cómo vivimos ese tiempo limitado hace una diferencia para Dios, para los que nos rodean y para nosotros mismos. Los miembros de la Iglesia no somos cristianos perfectos porque tal cosa no existe. Somos pecadores perdonados con un perdón basado en los méritos de Cristo y no en nuestros propios méritos. Por lo tanto, los creyentes que somos santos y pecadores a la misma vez, el que no me quiera creer esto, que lea Romanos 7 y 8, nos enfocamos en el arrepentimiento, o sea, en la contrición de haber hecho algo que nos alejó de Dios o del prójimo, y en el compromiso de enmienda al que nos impulsa la absolución y el perdón de nuestros pecados. La práctica de la penitencia comienza en la Iglesia en el siglo II, cuando se estaba tratando de determinar qué hacer con los que habían negado o traicionado la fe en tiempos de persecución. Unos pensaban que debían ser expulsados de la Iglesia sin ninguna otra oportunidad, mientras que otros pensaban que los que habían pecado debían hacer una forma adecuada de penitencia durante la Cuaresma para ser recibidos nuevamente como parte de la Iglesia en Semana Santa y así poder celebrar el misterio pascual con los demás creyentes. Este último punto de vista fue el que prevaleció, y en poco tiempo se hizo costumbre que los cristianos usaran el periodo de la Cuaresma como un tiempo de arrepentimiento de los pecados pasados. En el Evangelio de hoy se nos narra el bautismo de nuestro Señor como un recordatorio del tema final con el que concluyó la estación de la Epifanía. Cristo es el Hijo escogido de Dios. Los versos 2 y 13 nos dicen que después de esto el Espíritu llevó a Jesús al desierto y allí estuvo 40 días viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba
por Satanás y los ángeles le servían. 40 días en el desierto. Bingo. En esto se basa nuestra costumbre de 40 días de Cuaresma, durante los cuales nos enfocamos en el tema de las tentaciones que experimentamos a lo largo de nuestra vida de fe. Sellados con la promesa de Dios en nuestro bautismo, comenzamos nuestro viaje por la vida en el que somos tentados como Jesús fue tentado. Martín Lutero puso un ejemplo para ilustrar la diferencia entre tentación y pecado. Él decía que la tentación es como cuando los pájaros nos vuelan por encima de la cabeza. No hay manera de evitarlo. Pero que el pecado es cuando le permitimos a esos pájaros hacer un nido en nuestro pelo. Y aunque Marcos no nos da detalles de en qué consistió ser puesto a prueba por Satanás, lo sabemos por los evangelios de Mateo y de Lucas. Las 3 tentaciones que los otros evangelistas nos relatan nos dejan ver que Jesús fue tentado a desobedecer su propósito. La intención del tentador era poner una cuña, un taco entre Jesús y el Padre. La raíz del pecado, como lo muestran las 3 tentaciones, es alejar a Jesús de su confianza en el Padre y empujarlo a ser independiente del Padre. Y eso es lo mismo que hacemos nosotros cuando tratamos de salvarnos a nosotros mismos, de resolver nuestros problemas espirituales por nosotros mismos y de encomendar nuestras vidas a nuestro propio cuidado. Estamos tratando de ser independientes de Dios. Las tentaciones no se limitan al mal, que es obvio y fácil de descubrir, sino que a menudo toman formas más sutiles que nos atacan donde esperamos lo mejor. Convierte estas piedras en panes. En los lugares sagrados, tírate de la parte más alta del templo y en la devoción del corazón. Yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. La primera tentación es acerca de ir de lo necesario a lo innecesario, que compite con Dios por nuestra atención. Es decir, ir del pan nuestro de cada día que necesitamos a una abundancia innecesaria. La segunda tentación, muy interesante, es acerca del mal dentro de la iglesia. De ahí la figura del templo. Especialmente el abuso de poder y lo que a algunos no les preocupa, pero a mí siempre me preocupa mucho, la fabricación de ídolos. Y voy a poner un ejemplo que no va a caer bien. Jesús llega a nosotros a través de María. María es el medio a través del cual nos llega Jesús. Y los católicos romanos han hecho un ídolo de ese medio a través del cual Jesús nos llega, dándole a María un papel que casi la iguala a Dios. Se ha fabricado un ídolo. Pero los protestantes hacen lo mismo. Han hecho un ídolo del medio a través del cual nos llega Jesús. Las Escrituras. Han convertido la Biblia en un papa infalible de papel. Han construido un ídolo. La tercera tentación tiene que ver con recibir gloria sin haber muerto. La gloria que pertenece solo a Dios nuestro Salvador. Y si a alguno de mis oyentes le interesa hacer un análisis más profundo sobre el significado de las tentaciones, solamente me lo dejan saber y tendré mucho gusto en crear un video exclusivo sobre este asunto. Termino diciendo que la razón por la que podemos resistir las tentaciones es porque Jesús salió victorioso de sus tentaciones. Siempre que viajamos en la barca que es Jesús, porque no siempre viajamos en esa barca, podremos resistir la tentación porque en Él el bien y la vida
triunfaron sobre el mal y la muerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usemos pues este tiempo de Cuaresma para examinar cómo es que respondemos a las tentaciones, para mirar dentro de nosotros mismos y para renovar nuestro compromiso con Dios. Que el Señor nos ayude.